Hay una clase de antibióticos que los médicos guardan, por así decirlo, bajo llave. Se reservan solo para las peores, las infecciones más graves. Son increíblemente potentes, muchas veces la última línea de defensa que queda. Pero claro, usarlos es una apuesta muy, muy alta. Hoy vamos a desglosar a los aminoglucósidos, los héroes y a la vez los villanos de la medicina moderna. Y bueno, justo esa pregunta es la que define toda su existencia. Vamos a meternos de lleno a entender el poder casi milagroso de estos fármacos y al mismo tiempo el daño colateral que pueden llegar a causar. Es en esencia el dilema clínico en su estado más puro. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Uno pensaría que estos fármacos tan avanzados nacieron en un laboratorio súper estéril, ¿no? Pues no, su origen es muchísimo más humilde. La tierra que pisamos. Vienen de bacterias comunes que viven en el suelo del género Streptomyces, lo que demuestra que a veces la solución más potente está en el lugar más inesperado. Ok, vamos a ponerle un nombre formal. Son antibióticos bactericidas. Y esta palabra bactericida es clave. Ojo, no se limitan a frenar a las bacterias, a detenerlas. No, las aniquilan, las matan directamente. Y su especialidad son las bacterias aerobias gram-negativas, que créanme, son de los adversarios más duros en el mundo de las infecciones. Para entender bien el riesgo que implican, primero hay que entender su increíble poder. O sea, ¿qué es lo que los hace tan brutalmente eficaces? A ver, sus superpoderes se pueden resumir así. Primero, como ya dijimos, son bactericidas. Su letalidad depende de la concentración. A mayor dosis, más rápido y mejor matan. Luego, tienen algo llamado efecto postantibiótico, que es como un eco, un fantasma que sigue eliminando bacterias incluso cuando el fármaco ya casi no está en el cuerpo. Y como el sistema digestivo no los absorbe bien, no se pueden tomar en pastillas. Tienen que ir directo al grano, por inyección. Muy bien, ahora vamos a la parte más fascinante, su método de ataque. Esto no es como lanzar una bomba. Es más bien un acto de sabotaje molecular, increíblemente preciso y, la verdad, devastador. La forma más fácil de imaginarlo es esta. Cada bacteria es una fábrica en miniatura. Para vivir, necesita producir proteínas sin parar, y la maquinaria esencial para esa producción, su línea de ensamblaje, es algo llamado ribosoma. Si esa línea de ensamblaje se detiene, la fábrica entera colapsa. Entonces, lo que hace el fármaco es una misión de infiltración perfecta. Primero, atraviesa las defensas de la bacteria. Segundo, se pega a una pieza clave de esa maquinaria, la subunidad 30S del ribosoma. Y una vez ahí, no es que solo apague la máquina, no, va más allá, desata un caos total en toda la línea de producción. El sabotaje es doble y es brillante. Por un lado, bloquea la producción, o sea, impide que se empiecen a fabricar nuevas proteínas. Pero la jugada maestra es otra, corrompe el código. Fuerza a la bacteria a fabricar proteínas basura, proteínas tóxicas que no sirven para nada. Es como si el fármaco convenciera a la propia bacteria para que construya bombas dentro de sí misma. La obliga literalmente a autodestruirse. Justamente este mecanismo tan letal es lo que los hace indispensables, pero también es la raíz de su lado más oscuro. Aquí es donde la espada muestra su doble filo de la forma más clara posible. Su uso se guarda para los peores escenarios imaginables. Estamos hablando de infecciones que pueden quitar la vida en cuestión de horas. Septicemia, meningitis, neumonías graves que se adquieren en un hospital, incluso la peste. En estas batallas, el poder de los aminoglucósidos no es una opción, es la única esperanza. Y esta es la cruda realidad del dilema. Por un lado, salvan a pacientes de infecciones mortales, pero por el otro, pueden costar la audición, el equilibrio o la función de los riñones. Para un médico, prescribir uno de estos fármacos es una de las decisiones más complejas y sopesadas que existen. Para ponerle cifras a uno de los riesgos más comunes, entre un 8 y un 26% de los pacientes que los reciben desarrollan algún grado de daño en los riñones. La buena noticia es que este daño suele ser reversible si se detecta a tiempo, pero, aún así, es un recordatorio constante de que el cuerpo está pagando un precio. Pero el riesgo que de verdad causa más temor es la ototoxicidad, el daño al oído.
Y lo más inquietante, como bien lo dice la fuente, es que es un enemigo silencioso. El daño puede no aparecer hasta semanas después de haber terminado el tratamiento, justo cuando se creía que el peligro ya había pasado. Y cuando aparece, casi siempre es para siempre. Entonces, con un arma tan potente y a la vez tan peligrosa, ¿cómo se hace para apuntar solo al enemigo? ¿Cómo se protege al paciente de los daños colaterales? Bueno, la solución está en una estrategia brillante. El objetivo es desatar toda la furia del fármaco sobre la infección, pero saber retirarlo justo a tiempo para proteger los riñones y los oídos. Es un acto de equilibrio farmacológico, como caminar sobre una cuerda floja a muchísima altura. Y aquí viene la parte realmente inteligente del asunto. La respuesta no fue usar dosis más pequeñas, como uno podría pensar. Fue todo lo contrario. La clave no es cuánto fármaco se usa, sino cómo se administra. Antes, la práctica era dar dosis más pequeñas varias veces al día. La idea era mantener un nivel constante del fármaco en la sangre. Pero la ciencia demostró algo que parece ir en contra de toda lógica. Es mucho más seguro dar una sola dosis masiva, una vez al día. Más poder con menos daño. Pero ¿cómo es eso posible? La explicación es una verdadera obra de arte farmacológica y conecta todo lo que hemos visto. Esa única dosis alta crea un pico de concentración enorme que aniquila a las bacterias de forma masiva. Después, el efecto postantibiótico sigue trabajando silenciosamente. Y lo más importante, esto le da al cuerpo casi 24 horas con niveles muy bajos del fármaco. Un respiro vital para que los riñones y el oído interno se recuperen antes del siguiente golpe. Por supuesto, nada de esto se hace a ciegas. Este acto de equilibrio tan delicado se apoya en una red de seguridad, la monitorización constante de los niveles del fármaco en la sangre. De esta forma, los médicos pueden ajustar la dosis perfectamente para cada paciente, asegurándose de que sea letal para la infección, pero no para la persona. Al final del día, los aminoglucósidos son el ejemplo perfecto de la complejidad de la medicina moderna. Son un arma indispensable, sí, forjada por la naturaleza y perfeccionada por la ciencia, pero que exige una estrategia y un respeto inmenso para poder manejar ese delicado equilibrio entre su poder para curar y su potencial para dañar. Y esto nos deja pensando en el futuro. Con la amenaza creciente de las superbacterias, esas que son resistentes a casi todo, es muy probable que necesitemos a estos viejos y peligrosos guerreros más que nunca. La pregunta que queda en el aire es, a medida que el enemigo se vuelve más y más fuerte, ¿cuánto más riesgo estaremos dispuestos a aceptar en esta batalla que parece no tener fin?